mira, va a haber gente que no te va a querer. Así es Esto la vida. es una realidad de la vida y no va a querer a tus hijos y no le van a parecer lo más mágico y bello que hay en el mundo, ¿entiendes? Y está bien. Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla y esto es Podemos Vivir esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la femineidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia sobre soltar el control. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola Dani, querida, ¿cómo te va? Bueno, bien, aquí asustada de este tema. De soltar el control. Asustada de soltar el control. Sí. Bueno, vamos a empezar de así con todo, de uno. Yo creo que este es un tema que se relaciona con todas las personas. En especial, bueno, nuestra comunidad es una comunidad de mujeres y creo que es un tema que va perfectamente bien con nuestra comunidad, ¿no? El tema del control y el tema de soltar. Y creo que cada una de nosotras tiene una historia y un camino con ese tema diferente, ¿verdad? Sí, la verdad es que creo que como tener ansias de controlar es bastante inherente como al ser humano, pues, porque, bueno, creo que las ansias de control tienen mucho que ver también con las ansias y el instinto de sobrevivir. Desde la historia de la humanidad, pues tienes que controlar el ambiente o tenías que controlar el ambiente para poder sobrevivir. Incluso todavía tenemos mucho de eso en nuestro comportamiento social y antropológico. Pero como eso se nos quedó demasiado en la cabeza, creo que lo llevamos como a todos los extremos de querer controlarlo todo, cosa que es completamente irreal e imposible. Totalmente, sí, es parte de la naturaleza humana, porque uno quiere controlar el resultado, de alguna manera, o sea, tener el control es poder estar como atado a un resultado, porque, o sea, uno quiere que las cosas le salgan bien, ¿verdad? Pero yo creo que en ese bien es donde está como la interpretación, ¿no? Porque las cosas no van a salir siempre como yo quiera y eso de repente nos tome más o menos tiempo entenderlo. Y entender que igual uno puede estar bien, aunque las cosas no sean como uno quiere. Y aunque la gente, que también es una de las ansias de control más grandes que tenemos, de controlar a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, mientras más cercana es la persona, más queremos controlar. Incluso si las personas cercanas a nosotras no hacen lo que queremos o no hacen lo que está en nuestra cabeza que deberían hacer, igual también las cosas pueden salir bien y eso no quiere decir que no te quieran. La simple existencia de una persona o de nosotros mismos está fuera del control de cualquiera. Y ya venimos del episodio del duelo. Entonces, cuando nosotros queremos controlar el comportamiento de alguien más, también queremos controlar su existencia si lo queremos mucho, no queremos que se vaya, nunca. ¿Y tú te Y consideras una persona controladora? yo creía que no, yo creía que yo era un espíritu libre, porque como yo soy así un poquito bohemia, como, sabes, yo creía, y soy bien desordenada, yo creía que porque yo era desordenada, yo no era controladora, lo cual no tiene nada que ver, o sea, Exacto, tiene un poco que ver, es uno de los aspectos, pero no es el único aspecto del control. Y me tardó en caer la locha, como decimos en Venezuela, en darme cuenta un rato que realmente no es que tenía problemas con el control, sino que es uno de mis grandes issues o problemas. O sea, en mi centro está este problema del control, porque, bueno, también el control tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Y yo soy una persona muy ansiosa y que he tenido ansiedad diagnosticada en muchos momentos de mi vida, como trastorno, digo. ¿Y tú? Eh, es Eh, una pregunta. ¿Puedo contestar por ti? Yo creo que soy muy controladora conmigo misma, al extremo de ser tirana, cosa que no está bien. Yo sí tengo una estructura de personalidad como súper estructurada y súper organizada. Lo que no creo es que sea controladora con las demás personas. Creo que yo tengo más un tema de control conmigo misma y como quiero que las cosas me salgan a mí. Y eso se ha visto reflejado en muchos de mis problemas
en la salud mental, como por ejemplo mi desorden alimenticio. Pero con las demás personas yo no me siento demasiado controladora. Creo que no es así como un aspecto, o sea, tengo aspectos de mi personalidad mucho más resaltantes que el control hacia la otra gente. Sin embargo, hacia mí misma, creo que es, bueno, podría considerarse un poco obsesor, pero Siento como una punta viniendo hacia mí. ¿Tú crees que yo soy controladora con las otras personas? muy controladora con la otra persona. Coño tú. Imagínate Esto. tú, que a veces Carla me manda un mensaje y me dice, me parece que en el post que acabas de escribir debiste haber puesto esto y esto y esto. Y yo, que esta se volvió loca, yo la ignoro, obviamente. O sea, imagínate el nivel de control que quiere controlar lo que las otras gente escribe en sus redes sociales y que, mira, no. Bueno, pero tú no eres la otra gente, tú eres mi mejor amiga. Yo creo que mi control es muy hacia adentro, De ninguno de con- los dos es bueno y tu control es muy hacia afuera, creo yo. Más hacia afuera. Es como lo que Sí, veo. Es como lo que me permite observar tantos años de amistad, pues. Pero yo soy una persona, yo con la otra gente soy, no, creo que soy incluso hasta mucho más laxa que toda la gente que yo conozco. Pero conmigo misma soy muy controladora, cosa que es malísimo. Pero bueno, ya es una lucha que tengo también y que yo también creo me que produce mucha ansiedad. yo creo que tienes razón, nunca lo había visto así, que mi control es más hacia afuera y el tuyo es más hacia adentro. Yo sí quiero controlar todas las circunstancias de mi exterior, eso sí es verdad. Bueno, no sé si todas, y creo que a medida que trabajo más en mí, lo hago menos, pero yo sí tengo como una vez mi psicóloga me preguntó, ¿y qué pasa si no haces nada? O sea, ¿qué pasa si no tratas de controlar y dejas todo ser? Y yo le dije, me muero. Y eso, no, chamo, tú te ríes, pero es bien dramático, porque es como una cosa primaria infantil, que no nos vamos a poner tampoco tan intensas, pero yo creo que esto se forma muy temprano en la personalidad de cada quien. Y yo siento que probablemente yo en algún momento sentí que para yo poder sobrevivir yo tenía que controlar todo, porque si no me moría. ¿No? O sea, de repente tenía que estar, y esto tiene que ver un poco con esto que tú mencionaste al principio del sistema De sobrevivencia. del instinto de sobrevivencia y del sistema de alerta, el fight or flight del ser humano, ¿no? Que yo sentía que si yo me relajaba, yo me moría, ¿no? Un poquito intenso para empezar esto, ¿no? Pero al final yo creo que todo tiene que ver con la muerte, básicamente, porque y ya venimos de ese tema. Pero, Yo creo que todo tiene que ver con el amor, más que con la muerte. ay, qué bella, por eso eres mi mejor amiga. No, Estoy de en serio, acuerdo. por recibir amor. O sea, porque tú Mm. quieres controlar a las demás personas y yo me quiero controlar a mí misma y todo es una cara de la misma moneda. Es la aceptación y el amor. Tú quieres controlar o queremos, tú no. En general queremos controlar para que nos quieran, para ser aceptados, no, y eso no ser aceptados, no ser queridos, que las cosas no salgan como nosotros queremos y al final lo que estamos buscando es el amor, nos causa mucha ansiedad. Mira, tengo una frase de Elizabeth Gilbert sobre esto que me parece súper linda y creo que tú la debes haber escuchado porque dice, bueno, sabes que hay una palabra en inglés que a mí me gusta mucho, que por un tiempo yo pensé en tatuármela y todavía lo pienso, que es surrender, Ujú. que significa literalmente rendirse, pero en inglés tiene como otro significado que no es solo como rendirse de que te dejo ganar o de que dejo, un poco sí, pero también como va más allá de eso, es como aceptar, ¿no? Es Ujú. como dejar ser, ¿no? Y en la frase de Elizabeth Gilbert dice, tienes miedo de rendirte o de surrender, tienes miedo de dejar ser porque no quieres perder el control, pero nunca tuviste el control. Todo lo que tenías era ansiedad. Porque también la ilusión, o sea, también tener el control es una ilusión, porque, o sea, tú puedes tener el control como un poco de ti misma, de internamente, y ni siquiera, ¿no? Porque tú ahorita vas a hablar de la cara de la otra moneda, de qué significa tener ese control internamente. Pero uno, digamos que podría, aunque a mí ni siquiera me gusta usar el verbo controlar para las emociones, pero uno digamos que podría como tener un rango de acción
sobre lo que uno Ujú. lleva dentro, cómo se relaciona con eso, sobre las acciones de uno, sobre qué voy a hacer, sobre las decisiones, algunas decisiones. Sobre eso uno podría tener cierto rango de acción, ¿no? Digamos, control. Pero hay cosas sobre las que es imposible realmente tener el control. Sí, los psiquiatras dicen que, y a lo que podrías controlar, y le pongo digo controlar y estoy haciendo comillas con mis dedos, porque tampoco, es a ti mismo. Lo que tú haces, lo que tú sientes y lo que tú piensas. En teoría es lo único de lo que puedes tener algo más de control. Cosa que yo difiero de algunos puntos, pero sí creo que definitivamente a lo único que uno, creo que el pensamiento como maduro en el que podemos llegar es a lo único que puedes medio controlar es a ti. Y a más nada, porque no puedes controlar a los demás, no puedes controlar el clima, no puedes controlar lo que pasa, no puedes controlar nada. Y eso causa mucha ansiedad de la vida. O sea, no puedes controlar casi que absolutamente nada. Y creo que entender eso, empiezas como a trabajar el problema del control, ¿no? Pero igual es un temazo. Bueno, y yo creo que por ahí vienen un poco algunos trastornos alimenticios, ¿no? Que lo mencionaste al principio. Como, bueno, te pregunto, como uno no puede controlar nada de lo que está afuera, pues entonces voy a controlar lo que está dentro, voy a controlar, no sé, Sí, cuánto entra dentro de mí, por ejemplo. los trastornos alimenticios, yo creo que sería muy tonto verlo como unidimensional. O sea, esto no solamente tiene que ver contigo, sino que tiene que ver contigo y la sociedad y lo que está afuera y lo que recibes y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que entender, ¿no? Es que si tú controlas o descontrolas, tienes uno u otro tipo de desorden alimenticio, porque eso es verlo como de una manera muy simplista. Un desorden alimenticio es una cosa muy compleja que tiene muchas cosas que ver. Pero sí, como que cuando tú desarrollas un desorden alimenticio, que voy a insistir, tiene mucho que ver, porque yo tuve uno con muchas cosas sociales también, tiene que ver con tomar el control absoluto de ti, sobre todo el que tiene que ver con no comer, con la anorexia, porque la bulimia es otra cosa, es más bien descontrol. Es como una cara de la moneda es una y otra cara de la moneda es otra, ¿no? Pero sí, tiene mucho que ver con controlar. Y lo peor de todo es que, a ver, tiene como dos cosas. La primera es que cuando tú controlas absolutamente lo más como primario, que es la comida, que es lo que te permite existir, y el hambre, que pareciera ser como un sentimiento, una sensación, no sé qué es el hambre, una sensación, un sentimiento, no lo sé, es una de las más primarias y es incontrolable para mucha gente. Cuando tú logras controlar eso en ti misma, te da muchísima satisfacción, porque te sientes como sobrenatural. O Puedo, poder, poder. claro, pues no puedo no comer. Bueno, y tú me conociste en esa época y yo en verdad podía no comer mucho tiempo. Y es muy satisfactorio porque te sientes en un control absoluto de todo, de ti, de lo más primario, de todas las situaciones. Y eso tiene, o sea, tú tienes que tener una personalidad específica para tener ese control, ¿no? Que insisto, tiene mucho que ver también con lo social. Y Es muy también, difícil. y también tendría que ver con perfeccionismo. Dani, disculpa que te pregunte. Se engancha con perfeccionismo en muchos casos, pero más por lo social, no por lo individual. O sea, el control del alimento, como de ingerir alimento, es como individual. El perfeccionismo tiene que ver con el reflejo de lo social, de lo que la gente espera de ti, lo que la sociedad espera de ti. Pero el tema del control de la comida es muy, muy como de ti misma, pues de cómo tú te puedes controlar a ti misma, cómo tú puedes hacer que tu cuerpo y las cosas más primarias de ti hagan lo que tú quieres, ¿no? Y eso es un sistema muy complejo que tiene que ver con muchas cosas, pero después viene una cosa que no necesariamente le pasa a la gente que es anoréxica, es un poco más como con la gente que tiene otro tipo de trastornos alimenticios, y es que ese control no lo puedes mantener por demasiado tiempo. Y viene como la otra parte, que es el descontrol, ¿no? De hago una dieta súper estricta y después no la puedo sostener en el tiempo y no obtengo los resultados y doy un atracón de comida.
y después entonces me siento muy mal conmigo misma y empieza un ciclo súper destructivo de dieta y de atracones y todo esto que no tiene mucho que ver con la anorexia tiene otras características, pero que es una especie de necesidad que tenemos todos de controlar el cuerpo, que también es muy social. Y venimos que si al control, por ejemplo, de el cuerpo desde la comida, desde el ejercicio, tengo que hacer tanta cantidad de cosas para que mi cuerpo luzca de una forma u otra, tengo que comer esto para que mi cuerpo haga esto u otro. Y eso es necesidad de control de tu cuerpo, que a su vez es una necesidad de control de la sociedad hacia ti. Y ahí hay que entender, como yo decía, pues el control desde mucho, el control de la alimentación y del cuerpo desde muchas ópticas y no solamente desde lo individual. Justo ayer creo que estuvimos comentando sobre el libro de Laura Goodman que habla sobre los desórdenes alimenticios. Yo lo había leído hace un montón de tiempo y lo busqué otra vez porque, bueno, me hiciste recordar que lo tenía y que lo había leído. La revolución del amor, creo que es esta. La revolución de las madres se llama. Exacto, la revolución de las madres. Mira, Daniela sabe más que yo de los libros de Laura Goodman, como podrán ver. Y ella se ha leído varios. Y la verdad es que hay muchas cosas con las que podrían no, ahorita, como después de haber estudiado tanto el tema del cuerpo y la alimentación, de las que podrían no estar tan de acuerdo en este tema, ¿no? Porque es como muy unidireccional. Bueno, es una mirada también, o sea... Claro, pero es una mirada corta como en mi experiencia y las otras cosas que he tenido la oportunidad de leer. Bueno, pero también ella lo atribuye todo siempre a la relación con la madre, ¿no? La mirada de Laura Goodman básicamente es eso, todo con la relación con la madre. Exactamente, y creo que por lo menos el tema de la alimentación tiene que ver con muchas otras cosas, no solo con eso. Ojo, no estoy diciendo que creo que tiene razón en muchas cosas que dice, sin embargo creo que es muy unidireccional, pues el tema del control de la alimentación del cuerpo, los desórdenes alimenticios y todo este tema tiene mucho que ver con lo social y con lo que la sociedad está esperando de nosotros. Sí, también pienso que de repente una de las primeras cosas que uno quiere controlar o persona es a su mamá, ¿no? O sea, digo yo, como niño quieres controlar que tu mamá esté ahí todo el tiempo, que no se vaya, y a medida que uno va desarrollando un apego seguro, esto va, o no, esto va cambiando. Pero bueno, sí, yo creo que no, ella tiene una mirada muy específica y creo que, bueno, cuando hablamos de un tema tan amplio, habría que considerar como otros puntos. Igual aquí, oye, es como para cerrar el comentario del tema del control de la alimentación, como que según lo que yo he aprendido, como lo que pude como vivir a través de mi experiencia y todas las cosas que después ya de grande cuando pude volver al tema, porque volver a un desorden alimenticio en mi caso, o sea, volver a eso, hablar de eso, yo pasé muchos años sin hablar de eso, muchos años, 10 años en los que nunca hablé de eso. Y bueno, hablo de eso por una razón muy específica. Creo que es como y es también como la solución del tema del control, ¿no? Que es como soltar, porque es demasiado necesario, sobre todo con este tema, y conectar con tu propia sabiduría, conectar con tu propio cuerpo, ¿no? Porque cuando tú controlas tu alimentación, te desconectas de tus instintos de sobrevivencia, que es básicamente si no comes, no te mueres. Yo me acuerdo, yo vivía en el momento en el que yo estuve con mi peor momento de anorexia. Yo tengo un tío que es médico que quiero mucho y me decía, te voy a contar un cuento. Y yo, ¿qué cuento? Entonces me decía, tú sabes que fulanito un día, era un cuento larguísimo, bueno, pero básicamente era dejó de comer y entonces me empezaba a contar el cuento de fulanito, dejó de comer. ¿Y sabes lo que le pasó un día? Se murió. Y yo así como, ok. Y fulanito se murió. Y yo, ¿qué? Y eso no lo pudo controlar. La muerte no la pudo controlar. Y yo, es verdad, fulanito se murió. Entonces, bueno, nada, un poco de soltar y conectar con tu propia sabiduría, que en este caso es la sabiduría de tu cuerpo, ¿no? De volverte a conectar con tu cuerpo y creo que de alguna forma con tu instinto. Y esto lo podemos traspolar a miles de cosas, ¿no? No solamente al tema de la alimentación, sino también como el tema del control de la vida, ¿no? Y el control de las cosas que quieres controlar. Bueno, yo pienso que también esto se enlaza con el tema de la fe también, ¿no? O sea, porque no desde el punto de vista de la creencia en alguien superior necesariamente,
sino en la que, desde el punto de vista de confiar, de creer que todo va a estar bien, que yo ya te decía en ese episodio que para mí era como una creencia revolucionaria, ¿no? Porque yo todo el tiempo creía que todo iba a estar mal todo el tiempo, o sea, que todo iba a salir mal siempre, que la gente se iba a morir, que te iban a traicionar, que te ibas a enfermar, ¿no? Era como Pero ya va, perdón, ¿tú siempre creías eso en serio? Sí, sí, de verdad, sí. O sea, que todo iba a salir mal siempre. Siempre, todo el tiempo. Es rarísimo porque yo siempre creo todo lo contrario. Pero lo cual Bueno, las y dos por cosas eso son... nos llevamos Claro, pero también. las dos cosas no están bien. O sea, yo siempre creo todo lo contrario. Y bueno, sí, la verdad es que Dios los cría y el viento los amontona. O sea, yo creo que por eso, y Andrés es como tú, y por eso es que yo me uno a gente así, porque tú te imaginas que me uniera nada más a gente como yo, o sea, La iglesia apocalíptica al fin del mundo. claro, o sea, como que Andrés todo el tiempo esto va a estar bien, todo va a salir bien, todo, o sea, yo, es que, o sea, vivir en este estado que te digo es vivir básicamente en un estado de De ansiedad alerta. perenne, de alerta perenne. Y lo que pasa con eso es que después cuando tú quieres apagar la alerta no puedes, porque ya de alguna manera el cerebro tomó el control y se acostumbró a eso, ¿no? Entonces ahí viene un trabajo arduo. Si uno se da cuenta que yo creo que uno controla por falta de confianza y detrás de la falta de confianza lo que está es el miedo, que uno quiere, bueno, controlar porque uno tiene miedo a muchas cosas, ¿no? Entre ellas, bueno, la muerte, no sé, la falta de amor, ¿no? De alguna manera. Y hay una frase de Glennon Doyle, que es este libro que estoy leyendo, que se llama Untamed, en español se llama Indomable. Ya me lo pedí, por cierto, que tenía Ay, pendiente de leerlo y no lo había comprado y ya lo pedí. ay, yo te iba a decir, me imaginé que, o sea, yo te iba a decir, Dani, tienes que leer este libro, pero dije, bueno, me imagino que en algún momento lo va a leer y me va a decir, lo tengo bien. Miguel lo tiene, Miguel lo leyó hace tiempo y me dijo, léete este libro, pero como yo siempre tengo como 10.000 libros, o sea, 10.000, una lista como de 10.000 libros, no lo había leído, pero ahorita dije, no, listo, ya. Más me lo pedí en físico porque a mí me gusta esos rayarlos. Sí. Yo lo tengo en físico y lo tengo súper subrayado. Y una de las cosas que subrayé y justo menos, porque no me lo he terminado, pero justo coincidió con que, bueno, para este episodio estaba leyendo esa parte y dice, solo controlamos en lo que no confiamos. Podemos controlar o confiar, pero no las dos. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Yo también creo que hay un tema, y te lo iba a comentar luego, también de humildad, ¿no? De, de ego, qué pasa si uno confía en que el orden del universo, bueno, y aquí es donde me pongo un poco hippie, es el orden del universo, que las cosas van a pasar independientemente de lo que tú desees. Tú sabes que ahorita que estás diciendo eso, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, me acabo de recordar que hace tiempo yo me hice, bueno, yo siempre me la hago, pero no sé, una de las primeras que me hice de carta astral, así, de mi cumpleaños, sí, ¿no? Así es la astral, la natal es la cuando, bueno, no importa, una de estas cosas astrológicas, no me acuerdo cuál de Sí, las dos. sí, sí, la astral es, o sea, sí, es la astral. Entonces me hice la carta astral y por mi cumpleaños, entonces en la carta astral decía que el año siguiente, como el primer trimestre, el primer semestre iba a ser un desastre, que todo se iba a descontrolar, que iban a pasar un montón de cosas, o sea, como iba a ser una revolución. Y yo me acuerdo que bueno, tú sabes que yo, volvemos, soy súper controlada y yo recibí toda mi carta y le di las gracias a la persona que me la hizo. Y bueno, bueno, sí, qué interesante, ¿no? Y entonces cuando se acabó la broma que me estaban haciendo la carta astral, yo me puse a lavar la ropa porque cuando yo me siento muy descontrolada, empiezo a limpiar, ¿no? Como para que aunque sea lo de afuera esté bien. Entonces, Ya si tú que llegas
Aquí es llegas, cuando vemos lo diferente que somos. claro, cuando tú llegas a mi casa y me encuentras como una loca con una, no sé, un closet desarmado o una biblioteca abajo, esta niña tiene un problema que algo no está pudiendo controlar y empieza a limpiar como una loca, ¿no? Entonces digo, Mónica no, Geller, voy Mónica a Geller. lavar, voy a lavar. Entonces me pongo, me empiezo a meter ropa en la lavadora y de repente me siento en el piso y me pongo a llorar. Y entonces llega Miguel y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Entonces ya le empiezo a contar, como que empiezo, imagínate además en la cena, ¿no? Yo sentada en el piso con la ropa sucia llorando, que entonces le empiezo a decir que lo que pasa es que me hice una carta astral, poker face de Miguel y que, ¿de qué me estás hablando yo? Y en la carta astral decía que todo iba a salir mal, y entonces era horrible, y la reí porque todo no puede salir bien. Y Miguel me miraba así como, Daniela, no te puedes poner así por una carta astral, o sea, ¿qué sabes tú que va a pasar de aquí a 6 meses? Yo, en la carta astral decía que todo iba a ser horrible. Y es porque yo no, o sea, yo siempre pienso que las cosas van a salir bien. Y además, como esa incapacidad que tenemos como de controlar el futuro, a mí me genera una ansiedad terrible. Como ayer también decía, pero imagínate en el futuro cuando no sé qué, me decía Daniela, y si nos puedas coronavirus y nos morimos, no hay futuro. Y yo decía, es verdad, tienes razón. O sea, Bueno, y justamente era uno de los temas que quería tratar. No sé si nos estamos adelantando. Yo creo que la pandemia vino a enseñarnos mucho sobre el control. Antes de que hablemos de eso, quería leerte la frase esta de Glennon Doyle completa porque es bien bonita. Lo único que estaba mal conmigo era creer que había algo mal conmigo. Paré de pasar mi vida tratando de controlarme y empecé a confiar en mí. Solo controlamos en lo que no confiamos. Podemos controlarnos a nosotros mismos o amarnos a nosotros mismos, pero no podemos hacer las dos. El amor es el opuesto al control y el amor requiere confianza. Y bueno, después habla un poquito más de que ella ahora se ama y todo esto. Y al final dice, lo que el mundo necesita son más mujeres que pararon de tenerse miedo y empezaron a confiar en ellas. Lo que el mundo necesita son masas de mujeres que están enteramente fuera de control. ¿Qué te hace sentir esa frase? no, sabes que yo estoy de acuerdo, porque más allá de pensarlo desde la individualidad, yo lo veo mucho desde, como desde el género. Lo que ha hecho el mundo y la sociedad es tratar de controlar a las mujeres desde que nació la historia de la humanidad, porque las mujeres, y esto es antropológico, no lo estoy inventando, tenemos el poder de parir. Y antes, tener hijos era tener personas que podían trabajar o luchar en la guerra o hacer las tribus más grandes. Y desde ese momento el hombre, de ahí nace la historia del patriarcado, bueno, ha intentado controlar a las mujeres porque somos poderosas en el sentido de que podemos crear la vida. Cuando ellos se dieron cuenta que además no la podíamos hacer solas, porque hubo mucho tiempo en el que se pensó que las mujeres eran unos dioses que se podían engendrar vidas solas, después se dieron cuenta que ellos tenían una participación y empezó el tema de querer controlar a las mujeres. Y yo estoy completamente de acuerdo con esa frase. Cuando las mujeres empiezan a perder el control social sobre todo, y empezar a vivir desde lo que cada una quiere ser, sin tener que vivir desde lo que la sociedad espera de ti, que seas buena, que seas controlada, que seas recatada, que seas perfecta, que seas flaca, que hagas la dieta, que cuides a tus hijos y además seas ahorita, no solamente tienes que cuidar a tus hijos, sino que además tienes que ser buena profesional y te tienes que ver bien y tienes que saber cocinar y tienes que hacer todo Pinterest. Todo eso es control social. Y yo sí creo que una masa de mujeres Mental. fuera de control y descontroladas es lo que nos va a ayudar a salir de la opresión como género que tenemos. Si no te gusta verlo así, allá tú que no estás viendo la realidad, no tú, cualquiera que nos está escuchando, porque la gente también niega la realidad de que somos un género que necesitamos luchar por nuestra libertad, porque es doloroso aceptarlo. Y yo sí creo que tenemos que estar fuera de control desde muchos puntos de vista socialmente. Bueno, yo creo que cuando dejamos esas cosas, todo lo que tú acabas de mencionar es que uno empieza a ser realmente libre o un poco más libre, ¿no? Y a tener como más, en inglés se usa la palabra agency, que es agencia, y es como tener más agencia sobre ti misma. Sobre ti mismo. Agencia es distinto al control,
porque agencia es qué puedo hacer yo, que es distinto a querer que las cosas sean de una manera, ¿no? Porque yo sí puedo, de alguna manera, decidir cómo voy a reaccionar, o decidir qué voy a hacer, o decidir a qué le voy a dar prioridad, o decidir, todo eso es agencia, ¿no? Y qué bueno que mencionas el tema del control social, porque yo sí creo que todas estas cosas, bueno, yo pienso que las mujeres que estén ocupadas mentalmente todo el tiempo en ser perfectas, en cómo se ven, en cómo es más fácil de alguna manera oprimirlas o pasarles por encima, o están distraídas y no pueden concentrarse en otras cosas, ¿no? Yo a veces me pongo con este tema de la gordofobia, por ejemplo, digo que creo que es como, sí, como que es un mecanismo de control, ¿no? Que quieren como que si uno está ocupado en esto, no está ocupado en otras cosas, ¿no? Eh, Bueno, hay un libro este, que es como la Biblia de todo esto que estamos hablando del cuerpo, de todo este tema del control social a través del cuerpo y la belleza, que se llama El mito de la belleza, que es de Naomi Wolf. Yo se las pongo en las referencias, es un libraco que tiene como 700 páginas, es súper denso, pero si les interesa este tema en particular, es como la Biblia de eso, y es justo lo que estás diciendo, del control social a través de todos estos esquemas, de cómo te tienes que ver, el control social hacia las mujeres desde este esquema de cómo te tienes que ver y qué tienes que ponerte y qué tienes que comprar y qué tienes que hacer y todo este tema, pues que no viene, que es distinto a lo que estamos hablando, pero que es súper importante. Yo en ese tema me siento súper libre, porque a mí ya cada vez me importa menos todo. Es como, de verdad que creo que eso es algo que me ha dado, y siempre se lo digo a mis amigas menores, incluida tú, que me ha dado los 40. A mí nunca me ha importado demasiado el afuera, pero cada vez me importa menos. Porque antes yo decía que no me importaba, pero en realidad me seguía importando, porque todavía seguía buscando validación. O, mira, hay una frase que leí en estos días que es de John Pueblo, este autor que también escribe, tiene un libro que se llama Inward, no me acuerdo cómo está traducido al español, pero como hacia adentro, pues, que habla tangencialmente del control y de ir hacia adentro y todo esto. Y él decía que la rebelión era tanto una prisión como, no me acuerdo cuál era el opuesto que decía, pero como seguir las reglas. O sea, no solamente es esta cosa de querer todo el tiempo hacer lo contrario a lo que tú ves, también es una prisión. Y es un poco en lo que yo vivía antes, ¿no? Yo miraba hacia afuera para ver qué, ajá, ustedes dicen que debo hacer esto, pues voy a hacer esto otro. Seguía siendo prisionera, porque seguía buscando de afuera para una validación interna, ¿entiendes? Es que yo creo que, y lo voy a enganchar con lo que estabas diciendo antes, del tema de la agencia, de que uno, o sea, mientras tú no actúes desde la reacción, ya sea por controlar o por reaccionar a la rebelión, sino desde el deseo, desde donde nace como la tranquilidad de vivir. Mi psicóloga, yo trabajo mucho este tema porque yo soy muy controladora conmigo misma, entonces ella siempre me dice que, bueno, que es Débora, la que entrevistamos en el podcast de salud mental, ella siempre me dice que tú tienes que tomar tus decisiones desde el deseo, desde tu deseo, y tu deseo es legítimo. Y eso muchas veces no está como en consonancia con lo que yo creo que tengo que hacer o con satisfacer a gente afuera. Y creo que ese es como un norte que no deberíamos perder, como que siempre que no dañes a otras personas y no le hagas daño a la gente a tu alrededor, tus decisiones deberían estar basadas realmente en tu deseo. Así como yo no deseo en este momento ser madre y por eso no tomo la decisión de ser madre, ese deseo, aunque socialmente no está bien visto, es legítimo, es mi deseo. La sociedad quizás quiere controlarme a través de la maternidad. Yo no deseo eso y decido desde mi no deseo. O desde mi deseo de no serlo, ¿no? Y como ese ejemplo, miles de cosas de todos los días. Entonces creo que es un filtro
que uno puede aplicarle a las decisiones que toma. Bueno, y yo creo que esto es un tema que bueno que lo mencionas porque hace poco yo compartí en nuestro grupo de Telegram de la comunidad de Podemos Vivir esta Historia, que el link está en las referencias, por cierto, algo sobre el deseo, no sé si lo llegaste a ver o si te acuerdas. Sí, claro. Y esa información, de alguna manera, compartirla, o sea, yo había estado pensando mucho en eso por algo que tú me dijiste, que es como, bueno, pero ¿qué quieres, no? Que me provocó pegarte un golpe, obviamente, ¿no? Cuando me lo dijiste. Porque además no lo sabía, y yo creo que las madres nos pasa mucho esto de abandonar nuestros deseos. Y este libro Untamed también habla en su columna vertebral sobre el abandono a uno mismo, ¿no? Y el abandono de los deseos, y uno se olvida que está bien desear cosas y está bien conectarte con tus deseos, porque yo creo que muchas veces como madres estamos todo el tiempo velando por los otros, ¿no? Por nuestros hijos, por la familia, por el esposo, y uno empieza como a dejar sus deseos de lado. Y en este libro que yo leí, que ya lo hemos comentado sobre la depresión, que se llama Curando la depresión de por vida, de Gregory L. Jans, él habla sobre los deseos, ¿no? Y que hagas y te invita como a hacer todo un ejercicio de agarrar una hoja de papel y escribir yo quiero y después hacer una lista de todas las cosas que deseas. Puedes anotarlas todas. La única regla es que tienen que ser para ti mismo. O sea, no puedes desear algo para los otros. Claro, En que este mis hijos ejercicio. tengan salud. Mira, sí, No, lo no, deseo, no, pero eso no es para ti. no. Y entonces después de que haces esa lista, te dice, pregúntate si hay una parte de ti que dice, lo más probable es que nada de esto suceda. Este es el saboteador interno, ¿no? ¿Qué pasa cuando deseas cosas? Porque también nos da mucho miedo, y aquí es donde se une con el tema del control, que desear cosas porque no vayan a suceder. Y uno tiene que desear independientemente de que estas cosas no vayan a suceder, y desear además es humano, ¿no? Y yo creo que cuando uno empieza como a sanar su interior y a sanar su niño interno, uno empieza a conectarse con sus deseos. Yo, por ejemplo, recientemente empecé a nadar, y desde que empecé a nadar me vienen las memorias de cuánto me gustaba a mí nadar de chiquita. Se me había olvidado por completo, ¿no? De cuánto me gustaba estar en la piscina, estar en el agua, de cuánto amaba el agua, ¿no? Y esto es como un deseo, y uno a medida de que va como reencontrándose con esos deseos, uno también se va sanando a sí misma. Yo creo que conectar con tus deseos es conectarte con tu autenticidad, con tu verdadero ser. Lo que pasa es que nosotros, a las mujeres en general, y esto se conecta perfecto con la maternidad, los hombres desean cosas y no tienen vergüenza de desear cosas, de alcanzar esos deseos. Yo que trabajo con mujeres emprendedoras y yo misma como mujer emprendedora, he visto cómo las mujeres tenemos terror a triunfar por encima de nuestros maridos, a ganar más que nuestros maridos, tener un sueño, ni siquiera es triunfar, es desear algo. O sea, como que no sentimos que tenemos el derecho a desear, que somos merecedoras. Bueno, y aquí entra la culpa, ¿no? Que es uno de Claro. los temas que ya tratamos, que nos sentimos muy culpables por desear cosas. Y creo que hay que conectar con tus deseos verdaderos sin querer controlarlos, porque también queremos controlar, no, pero yo, ¿cómo voy a desear eso? No, el deseo es deseo, o sea, es lo que tú quieres. Así como, no sé, mira, la que se fue, hay un libro de Isabel Allende que ella cuenta cuando ella se fue, ella dejó a sus hijos con el padre y se fue con un amante argentino para España. De hecho, ahí es una de las partes de la serie de Isabel Allende que estrenaron hace como 3 meses atrás, que es súper buena, que se llama Isabel. Y ella creo que es ¿Dónde la Isabel. pasan? Disculpe. La hizo HBO para okay. Latinoamérica y es súper buena, se llama Isabel y son 3 capítulos de 1 hora que están basados en el libro Paula y es la biografía de ella hasta cierto punto de su vida, ¿no? Y en este libro que ella cuenta cuando se fue con el amante y dejó a los hijos, ella decía que ella estaba conectando con su deseo primario, sin el control social de lo que eso puede significar. Imagínate lo mal visto que puede ser eso por la sociedad. Y al final regresa por sus hijos, ¿no? Y ahí podemos conectar perfectamente con el tema del control y maternidad, pero cuando regresa por sus hijos, la frase que cierra ese pedazo del libro es,
Probablemente yo abandoné al amor de... Bueno, esto me hace pensar en Los Puentes de Madison, ¿no? Gran película que va un poco sobre eso. Que ella Bien. bueno, no sé si hay gente que no la ha visto después con esto del spoiler de las películas, pero un poco, porque es una película bien vieja, ¿no? Pero un poco va sobre eso. Y esto que estabas diciendo me hace pensar en algo que leí en el libro de Glennon Doyle, que era como que ella preguntó en sus redes sociales, como, ¿qué es lo que quieres? Está bien darte lo que tú quieres. Y entonces una seguidora le decía, pero esto es muy irresponsable, porque si yo quiero en la noche caerme a vinos, tomarme 5 botellas de vino, yo no debería hacer lo que yo quiero, porque es malo para mí. Y ella ahí decía, ajá, pero es que ahí tocas un tema importante. ¿Cuál es el deseo que está detrás de ese deseo de alguna manera dañino? Porque detrás de eso que tú pones como lo que quiero es caerme a vino, hay una necesidad. Me quiero sentir libre, me quiero sentir descansada, quiero un tiempo para mí, quiero, ¿cuál es ese deseo, no? Y ella contaba la anécdota de una amiga que siempre ha tenido problemas económicos y quería alquilar una casa de miles de dólares para el verano. Entonces ella le decía, pero espérate, pero ¿por qué quieres alquilar esa casa? Bueno, es que siento que mi esposo y mis hijos estamos demasiado desconectados, están todo el tiempo pegados al celular y no hay tiempo para jugar, para hablar, para... Entonces, al final, la amiga terminó comprando una cesta de $2, donde obligó a todos a poner su celular cada vez que comían. Y la cesta terminó siendo una casa de vacaciones, ¿entiendes? Porque ¿cuál era el deseo que estaba detrás de eso? Y yo creo que esto es una invitación interesante de muchas veces cuando son deseos materiales que también están bien, ojo, no estoy diciendo que estén mal, preguntarnos cuál es el deseo o la Sí, porque necesidad quiero que está tener eso. detrás de eso. O sea, yo quiero una cartera de miles de dólares. Bueno, pues, ¿qué es lo que estoy buscando yo con esta cartera? O sea, ¿cómo me va a hacer sentir esta cartera? Y no lo estoy menospreciando, ojo, ¿no? Porque yo cada vez menos me importan menos esas cosas, pero yo creo que también es importante desear cosas materiales, o sea, porque además para eso uno trabaja. Bueno, quería hablar del tema del control y maternidad, pero también te quería preguntar a ti, porque tú habías hablado del control interno, pero bueno, tú también, y yo creo que no eres para nada controladora con o sea, con lo externo, con la gente que está a tu alrededor, y de repente por eso también es el éxito que has tenido tú con tu equipo de Project Glam, ¿no? Porque tú manejas un equipo grande y tú tienes mucha confianza en tu equipo, y lo has dicho muchísimas veces. ¿Cuál es la pregunta? Sí, yo confío La, en eso. la pregunta es si te es sencilla confiar en ella, si te es sencillo confiar en tu equipo, si crees que es Sí, o sea, a ver, sí, yo soy de esa gente que no controla absolutamente nada de la gente con la que trabaja. O sea, pero para hacer eso necesitas tener, o sea, como seleccionar muy bien a la gente. Entonces, el control en este proceso es en la selección de las personas. Pero ahí yo no soy tan racional. Lo mío es instinto. Ok. O sea, Confías, pero mira qué importante, confías sí. en ti, confías en ti, en tu brújula interna para eso. Puede que la persona que esté contratando sea absolutamente ignorante del tema. Yo le enseño, a mí no me importa. Yo necesito sentirme bien y confiar en esa persona, y de ahí en adelante para mí es como lo más importante. Yo no puedo tener gente que necesite que yo la controle, porque yo no quiero, a mí no me gusta controlar a la gente. Bueno, yo he aprendido a confiar en las personas, o sea, para mí ha sido un tema de aprendizaje, por ejemplo, confiar. O sea, yo no sé si tú has sentido, sí lo has sentido, porque además acabo de recordar una anécdota bien fuerte en nuestra amistad, de veces en las que yo no confío en ti, y eso puede ser muy hiriente, ¿no? Sentir que la otra persona que tú quieres y adoras no confía en ti, ¿no? Sí, es súper duro, es difícil. Y sí, es durísimo, es muy doloroso, sobre todo duro y difícil, es doloroso. Yo siempre hago como una autoevaluación, por eso es que soy súper dura conmigo misma, pero yo he aprendido a entender que muchas veces eso no tiene que ver conmigo, sino con la otra persona. No, totalmente. O sea, te lo digo como una persona que no confía en nadie o no confiaba, que yo estoy aprendiendo a confiar y cada vez confío más. Y me da risa porque sabes que la película Raya, yo no sé si lo mencioné, que es de Disney, habla mucho sobre la confianza, ¿no?
Y a mí, yo he visto la película 5 veces, de verdad que estoy peor que mis hijos. Necesité 5 veces para poder entenderla, ¿te puedes creer? Y ahora entendí por qué no la entendía, porque me da definitivamente en la madre, o sea, me da en lo más heavy para mí, que es confiar, ¿no? Entonces yo veía la película y yo decía, pero no entiendo, ¿hay que confiar o no hay que confiar? No entiendo cuál es el mensaje, porque ajá, confías y te joden, pero entonces después fue que entendí, no, es que hay que confiar, es que no hay otra manera de vivir, porque no puedes vivir en el miedo. Y tienes que vivir en la confianza, sabiendo que te vas a equivocar y probablemente en algún momento alguien te traicione. E igual tienes que seguir confiando, porque no puedes vivir en el miedo perenne. Porque de alguna manera vivir en el miedo perenne es no vivir en el amor. Todo lo que no es amor es miedo. Y ahí es donde está el verdadero soltar. El suelto, voy a confiar en las personas, voy a confiar en que esto va a salir bien, voy a confiar en que, y no voy a tratar de controlar cada detalle. Y cuando uno de alguna manera entiende que que igual yo puedo no controlar cada detalle y las cosas pueden ser como yo, no, o sea, no como yo quiera, igual yo puedo estar bien. O sea, los ejemplos míos del control o sea, son muy cómicos. Cuando yo iba a salir a comer, por ejemplo, yo quería llegar a una hora específica porque si hay demasiada gente, entonces no podía elegir el lugar donde me sentaba. Y a mí me gusta sentarme en un lugar específico, generalmente esquina, no me gusta tener gente de los dos lados. Mira qué loca, ¿no? Dios O sea, mío. y aquí es donde entra que yo creo que también controlar o las obsesiones, porque en mi caso estoy hablando de las obsesiones, porque yo tengo un tema con ellas, un trastorno, este, son una forma de acompañarse a uno mismo, De ¿no? protegerse también. Porque me estoy agarrando a algo. Esta cosa de tener que agarrarse a algo. Bueno, puedo agarrarme a soltar, porque me tengo que agarrar a que todo sea como yo quiero. Entonces es como, me acompaño a mí misma en mi obsesión, o sea, me mantengo atada a algo y eso me acompaña y me distrae de repente de esta sensación de soledad que es lo que hay detrás. Me puse súper intensa, perdón. No, no, es que tienes toda la razón, pero yo creo que bueno, que de eso también habla mucho de nuestra amistad, pues tú eres así, a mí no me importa, tipo como yo soy cero controladora y que bueno, te quieres sentar ahí, está bien, quieres ir a esa hora, está bien, ¿sabes? Como que... El cine, chama, yo no me podía ir al cine si no me sentaba en la esquina, porque me dan muchas ganas de ir al baño. Claro, Y quieres entonces controlar la salida del quiero lugar. controlar la salida. Sí, 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 tal cual. Exactamente. Ujú. Pero bueno, nada, yo creo que sí, cuéntanos un poquito sobre el tema del control de la maternidad, que creo que es un temazo. Es un temazo y me da risa porque, bueno, con mis seguidoras de verdad lo vivo mucho el tema de el control. Hay un ejemplo muy tonto que no tiene que ver necesariamente con la maternidad, pero bueno, tú sabes que yo soy muy desordenada. Y cuando yo pongo fotos de mi casa, bueno, mi casa es como una casa normal, pues no es de revista. Y pongo fotos de mi desorden. De hecho, por un tiempo era todo lo que hacía, poner fotos de mi desorden. Y por eso era que yo creía que yo no era controladora, ¿no? Y las mamás siempre me comentan, atacadas, me escriben por directo, que ¿y por qué está eso ahí? ¿Y por qué lo tienes así? ¿Y por qué no? Y ahí es donde veo como el control. En el tema de control y maternidad, yo creo que en estos días alguien comentaba, no sé dónde, que había tenido fíjate, bueno, en estos días yo puse un post que decía, todo lo que se controla, se descontrola. Porque muchas veces uno habla de control con las emociones, como aprende a controlar tus emociones. Y para mí, o sea, controlar las emociones, yo lo veo como agarrar las emociones, meterlas en una caja fuerte, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando se hagan tan grandes que quieran salir de la caja fuerte y destruirlo todo, ¿no? Entonces, más que controlar cómo uno se siente, uno tiene que aceptar lo que uno siente. Y con los niños, yo creo que muchas veces hay dos temas. Uno es querer controlar a los hijos o cómo se sienten, cómo actúan y cada aspecto de su vida. Y también aquí entra el tema del miedo. O sea, si yo controlo cada aspecto de la vida de ellos, pues de repente hay menos margen de que les pase algo, ¿no? Que es el miedo más grande que tiene toda mamá. Y entonces ahí entra el tema del control. Bueno, si yo controlo con quién sale, a qué hora, qué ve, pues yo puedo controlar
que no lo hieran, que no, y te lo juro que menciono este tema y me dan ganas de ponerme a llorar, porque esto es lo más, esto es lo más grande, yo creo que esta es la lección más grande para las madres, ¿no? Saber que uno no, los hijos no son de uno, nadie, las personas no son de las personas son de la vida, y les pueden pasar cosas, y pueden sufrir, y tú puedes estar ahí, y yo creo que esta cosa de protección de los hijos, que es algo que además trata en su libro Glennon Doyle, es muy de estos tiempos, de voy a evitar que le pase algo, voy a evitar que se rasguñe, que sufra, y uno no puede hacer eso, uno lo que puede hacer es estar ahí cerca. Yo, por ejemplo, con Alana lo veo mucho. Quiero evitar que se sienta de ciertas formas, porque no quiero que sufra. Y evitarle el sufrimiento a alguien es un daño muy grande que le estás haciendo. Bueno, porque Porque, también, exacto, porque el sufrimiento también te hace aprender cosas, sentir cosas, sobre todo cuando eres niño, ¿no? claro, no puedes proteger a alguien del sufrimiento. O sea, puedes estar ahí, lo que tienes que hacer ahí es estar ahí y acompañar, pero desde lo pequeño, no puedes estar todo el tiempo detrás de un bebé que camina para que no se caiga, pues se va a caer, ¿entiendes? Y se va a parar. Y yo creo que es algo importante, o sea, también es un mensaje para los niños, eres capaz de hacer cosas difíciles, te vas a caer y te vas a volver a parar y vas a estar bien. Entonces, de repente con las mamás, porque yo veo mucho que me escriben, ay, es que hay mucho temor de que los hijos sean rechazados, por ejemplo. Es que la amiguita, y si no quiere jugar con él, y le dijo no sé qué cosa, mira, va a haber gente que no te va a querer. Así es Esto la vida, es una exacto. realidad de la vida, y no va a querer a tus hijos, y no le van a parecer lo más mágico y bello que hay en el mundo, ¿entiendes? Y está bien. Y tu hijo, y me pasa con Alana, va a perder amistades, y van a haber amistades que no van a querer estar con ellos. Y tú lo acompañas en eso, y eso está bien. Y no puedes escribirle a la mamá de repente, ay, ¿por qué tu hijo no quiso jugar con el mío? O sea, yo entiendo que además con esto hay otros temas detrás, como por ejemplo la inclusión, la diversidad, o sea, no quiero simplificar esto, pero está bien que no todo el mundo quiera a nuestros hijos, que todo el mundo, o sea, hasta dónde podemos eh, controlar cada reacción que les vaya a suceder a ellos en su vida, o sea, no puedes. Yo Y creo ese que es ahí hay algo súper importante, disculpa que te sí, sí, interrumpa, sí, pero es que no dime, quiero dime. que se me olvide, y es como que todo esto que tú estás hablando enseña a los niños a manejar la frustración. El manejo de la frustración es una herramienta de vida demasiado importante, porque aunque sea una vez al día, vamos a sentir frustración. El mundo no es perfecto, el mundo no es lo que tú quieres que sea, el mundo es lo que es, la gente es lo que es, las cosas pasan como pasan. Tú no adquieres la herramienta de poder manejar tu frustración, vas a ser muy feliz en la vida cuando seas adulto, cuando tu mamá no pueda proteger, no te pueda tener en esa burbuja de protección. Sí, y el otro tema que tiene que ver con maternidad y control, porque aquí hablamos de los hijos, pero también está el tema de querer ser estas madres perfectas, super mujeres, super madres, que tienen todo controlado, que están todo el tiempo bien, que estás todo el tiempo contenta, todo el tiempo bien vestida, los niños, o sea, también este tema de controlar tu maternidad, ¿no? ¿Y qué pasa si te dejas ser? Soltar es dejar ser. O sea, no es que voy a dejar que las cosas sean. ¿Y qué pasa si dejas que las cosas sean? Y de repente, y este tema me toca mucho más a mí que a ti, porque bueno, ya hablamos, ya establecimos al principio, que me pareció un insight demasiado brillante de tu parte, de que mi control es externo y el tuyo es interno. Eh, ¿Qué pasa si dejas que las cosas sean, ¿no? Pues puedes estar igual bien. Y aquí también hay un tema de la incomodidad, que es importante, que uno, como ser humano, quiere evitar la incomodidad. Y tú puedes sentir incomodidad e igual estar bien. Y esa es una lección muy importante de aprender. Y es una lección que te lleva a la libertad. Cuando tú entiendes que puedes tolerar la incomodidad. Y se lo digo todo el tiempo a Lana. Podemos estar con la incomodidad. Está bien. Es que mamá, aquí estoy. Sí, a veces las cosas molestan. Pero podemos tolerarlo. Y podemos estar bien también.
Bueno, y la incomodidad es parte de la vida. Aprender a tolerar la incomodidad, bueno, es súper importante. Yo creo que yo aprendí eso de grande. Creo que ya lo hablamos, con el tema del dolor y cuando hablamos de todo este tema, pero creo que sí, que es súper importante. Bueno, tenemos que controlar el tiempo. Quería decir estoy súper emocionada, este tema como que me emocionó. Quería decir una frase de Einstein con la que me topé, que me parece que describe un aspecto importante, que la decisión más importante que podemos hacer es si creemos en un universo amistoso o en un universo hostil. Y yo creo que cuando hablamos en el principio, de este miedo que sentía yo, o esta cosa de que si no controlo me voy a morir, hay una cosa como bien de infancia y bien primaria, de si nosotros creemos en un universo amistoso o no. Y aquí es la diferencia entre tú y yo. Yo creía en un mundo absolutamente hostil. Y la verdad es que cambiar esa visión y trabajarlo desde adentro hacia afuera me ha cambiado la vida de alguna manera. Sí, es lindo. Yo te lo dije hace un tiempo, hace poquito, no tan poquito, pero te lo dije como que sentía, yo te iba a decir algo y tú reaccionaste como súper bien. Yo te dije, pensé que te ibas a poner histérica y nos íbamos a pelear y como que creo que viene como de eso de aprender a confiar en que las cosas, incluso si no salen tanto como uno quiere que salgan, igual vamos a estar bien. Sí. Yo creo que, yo sé que a ti no te gusta mucho como el tema o sea, no te gusta la palabra autoestima, pero hay un concepto que está en un libro que se llama Los 7 pilares de la autoestima, que a mí me gusta mucho. Para mí, como la solución, como del control, es como conectar con tu propia sabiduría, como con tu propio ser, ¿no? Y aquí es donde viene esto. Uno de los componentes de que este autor, que no recuerdo ahorita el nombre, plantea sobre la autoestima, uno de los componentes más importantes, es en confiar en que cualquier cosa que te ponga la vida, tú lo vas a poder resolver, tú lo vas a poder vivir y vas a poder salir adelante. Cuando yo entendí realmente eso, a mi vida cambió. Porque no importa que tú no puedas controlar o que yo no pueda controlar lo que pase o que no pueda controlar lo que está a mi alrededor, incluso a mí misma. Si yo confío en que cualquier cosa que pase, yo voy a poder salir adelante, me dio tanta tranquilidad de poder como en verdad soltar y decir, yo voy a poder. De hecho, eso es lo que yo me voy a tatuar. Me voy a tatuar en la muñeca. Que yo puedo. Porque, Qué bello. Qué lindo. puedo. No voy a añadir nada porque es perfecto lo que dijiste, me encanta. Bueno, te quiero. Te quiero, Dani. Sin control. Descontroladamente, te quiero descontroladamente. Bueno, te quiero, Carlita. Te quiero, Dani. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete, y así podrás ver cómo termina esta historia.